Buenos días amigos, buenos días amigas, estamos nuevamente aquí en su radio favorita, Radio Voz Andina Internacional, en su programa Hablemos en Derecho. Estoy el día de hoy y junto con personas muy especiales, con grandes dignidades del Estado, con grandes autoridades, y este va a ser un programa muy bueno. Estoy junto al Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, y con Claudia Storini, directora del doctorado en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar y también directora de nuestra casa de estudio del área de Derecho. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Yo muy bien, feliz de estar aquí, ¿no? Siempre digo que la Andina es una segunda casa desde el punto de vista académico, ¿no? Para mí es una satisfacción estar aquí. Gracias por la invitación, Sebastián. Buenos días con todos y todas nuestros Radio Escucha. En primer lugar, quiero agradecer a Álvaro Román, amigo sobre todo, sí, en primer lugar, docente de esta casa de estudio, estudiante de esta casa de estudio, para haber aceptado nuestra invitación y tener de primera mano una información importante acerca de la creación de los jueces constitucionales y saber su opinión al respecto. Te agradezco de verdad haber aceptado nuestra invitación a pesar de todas sus ocupaciones. No, siempre tendré tiempo para ustedes, ¿no? Para mí siempre es un deber realmente y un placer, ¿no? Porque uno se divierte estando aquí en Andina. Gracias, eso es muy bueno. Yo también reiterarte pues un agradecimiento de parte del podcast de Hablemos en Derecho. Nunca hemos tenido antes una alta dignidad del Estado en funciones, que además nos vaya a hablar de temas específicos de los que usualmente hablamos en este podcast. Muchas gracias, yo te que además nuestro docente, o sea, claro, es todo una mezcla aquí. Aquí hay un conflicto de intereses. Pero bueno, vamos ahora sí. Gracias por todo, ¿no? A ver, ¿qué les puedo Muchas gracias a ti. Vamos a hablar hoy sobre las judicaturas especializadas en materia constitucional. Sobre el proyecto de creación. Bueno, a raíz de la aprobación de la pregunta por parte de la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, fundamentalmente quienes habla, yo dije, ojalá esta pregunta no gane, ¿no? No, personalmente dije, ojalá no gane, pero fue la que ganó, ¿no? Y claro, a pesar de eso, el Consejo de la Judicatura y fundamentalmente las áreas técnicas como innovación, gestión procesal, se pusieron, y la estadística o jurismétrico que se llama, se pusieron a trabajar, ¿no? Porque había que establecer el dimensionamiento para ver si efectivamente, desde el punto de vista de la carga laboral, desde la parte económica, era necesario crear 221 jueces a nivel nacional. Porque acuérdense que hay 221 cantones en toda la República, entonces se entendería que deberíamos... La lógica inicial sería designar un juez para cada cantón. Y de ahí crear la segunda instancia, que sería 25 cortes de sala de constitucionales, no 25, porque estamos pensando crear en Galápagos una corte provincial para darle esa importancia a Galápagos también, ¿no? Y que no sea la provincia olvidada. Pero, claro, posteriormente se fue estableciendo que era demasiado, ¿no? Porque no todos los jueces van a tener esta actividad. Actualmente tenemos 1.837 jueces que se dedican a garantías constitucionales. Estos son 1.800 jueces. Entonces, claro, basados en todos estos indicadores, lo que fueron reduciéndose es, primero, la propuesta que hicimos es a través de distritos. ¿Cuáles son los 5 distritos? Sería Pichincha, Manabí, Guayas, Tungurahua y Azuay. Esos serían los cinco distritos. Con eso establecimos que eran 43 jueces constitucionales de primer nivel y 48 jueces de corte provincial. Pero claro, ahí viene el asunto que la masa salarial, no solamente son jueces, también es el personal de apoyo y toda la actividad administrativa, es decir, no es cualquier actividad de creación. Más o menos calculamos
todo ese rubro de masa salarial, que va a ser un gasto corriente de 6,5 millones, casi 7 millones de dólares. Más el concurso que podríamos entender que nos va a salir en 1 o 2 millones de dólares, y con eso tendríamos ya la creación de... Pero uno de los grandes problemas que tenemos como consejo es la infraestructura. No tenemos dónde meter los jueces, porque no hay espacio. No hay espacio. No hay espacio. Por ejemplo, si ustedes acuden acá al Complejo Norte, está completo. Por ejemplo, solo hablando de Pichincha, ¿no? El Complejo Norte está completo. Ya no tengo dónde meter jueces ahí. El edificio ya quedó pequeño. Tendría que buscar, ojalá el gobierno se sensibilice en esa parte y nos pueda apoyar, por ejemplo, para una construcción de 2 edificaciones que son cercanas a la Corte Nacional, que ahí tenemos 2 terrenos que podrían servir para construir, entonces para la misma Corte Nacional, para la Corte Provincial, y ahí podríamos construir para los juzgados constitucionales. Entonces, pero ese ha sido el primer acercamiento. Y con ese proyecto tuvimos una reunión con los jueces, con el doctor Ali Lozada, la doctora Carmen Corral, el doctor Joel Escudero, que acudieron, esos 3 jueces acudieron a nuestro llamado, y fue el presidente de la Corte Nacional. El presidente de la Corte Nacional, el doctor José Swing, nos dijo, nos dio nos retroalimentó, ¿no? Y dijo, vean, ¿por qué no hacemos zonales, no distritales? El Ecuador está dividido en zonas y son 9 zonas. Así como la policía, la salud, todo están divididos en zonas. Entonces, me parece que fue una alternativa adecuada y la tomamos en cuenta, y creo que vamos a hacer ese trabajo, reestructurar de distritos a zonas. Y creo que, de acuerdo a la realidad de división que tiene el Ecuador, creo que sería más cercana a la realidad, ¿no?, nuestra, y creo que será tomada. La situación de la doctora Carmen Corral, ella, por ejemplo, sostuvo que nuestro dimensionamiento en cuanto a la carga laboral no es muy real, porque dijeron, claro, nosotros habíamos sacado que el juez resuelve 2 causas al día, y a veces eso no es muy real, porque el juez tiene audiencias, tiene tiempo para la resolución. Preparar la sentencia. Claro, exactamente. Demás, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esa real. Sí. Una cosa, solo esta división por zona, claro, es decir, que puede que haya zonas que haya una concentración mucho más alta de litigio en materia de garantía. Claro, ahí veíamos que la zona, por ejemplo, digamos, cuando nosotros establecimos, la que más carga tiene es Pichincha y Guayas, ¿no? Claro, sin duda. Siempre va a tener, y más que todo Pichincha, porque además tiene el gobierno central, tiene toda la institucionalidad del gobierno, ¿no? Entonces, claro, con eso nosotros tenemos una carga laboral fundamentalmente en Pichincha y Guayas. Pero tenemos que ver si verdaderamente amerita crear más jueces en esas zonas y menos jueces, y ver cómo distribuirlo, ¿no? La distribución, ¿no? Porque sí puede que haya zonas, yo no sé cuáles son las zonas, exactamente cuál es la distribución, pero también habría que evaluar y medir el porcentaje de litigio en materia de garantía que hay en esta lo grave, porque ya se recibe críticas, y vemos que una crítica era de Rafael Ollarte, que decía, ¿cómo es posible que se nos burlen con 43 jueces nada más? Es decir, pero el problema es que cuando se hace preguntas o se pide la creación de jueces constitucionales, creo que lo que primero se debió pensar es si efectivamente era necesario o no era necesario. Exacto. Porque yo creo que, y vean, y ahí viene una insinuación del juez Ali Lozada, ¿no? Y nos propone, nos dejó proponiendo, dice, vean, ustedes tienen un capital humano entrenado, que ya tiene un conocimiento previo, que son sus propios jueces. Claro, que hasta ahora han resuelto, llevan 13 años resolviendo. 13 años resolviendo. Ah, claro. Entonces, claro, él nos va dejando esa idea, y claro, y cuando tú recibes esa idea, ¿cuál era la primera idea que tenían la gente, los famosos de estos abogados que se dedican a esta élite constitucional, que se ha vuelto una élite? Es que yo lo litigo solo en Corte Constitucional, ¿no? Entonces,
Creo que ellos creen que hay que crear nuevos jueces sanos, entre comillas, ¿no? Que no están contaminados con el sistema. Creo que esa fue la primera aproximación que ellos hicieron, ¿no? Pero yo no puedo meter una persona que no tiene capacidad o experiencia, porque acuérdense, un juez, lo primero que tiene que tener es experiencia. Claro, por supuesto. Y lo que decía una vez Claudia, una vez cuando conversábamos, ella decía, muy generosamente, decía, Álvaro, ¿por qué no te propones para la Corte Constitucional? Porque en las Cortes Constitucionales no tienen que ir solo constitucionalistas. Tienen que haber penalistas, tienen que haber civilistas, mercantilistas, y claro, y gente que tenga condición de constitucional, ¿no? Entonces, claro, cuando creemos que solo los jueces que saben constitucional son los únicos que pueden ir ahí, es una mentira bárbara que le dimos al país. Claro, claro. Y de hecho te cuento que yo estoy haciendo esta prueba, ¿no? Y una de las preguntas que tengo en la clase de garantía es, muy bien, si ustedes tuvieran que formar jueces constitucionales, ¿en qué le formarían más allá de derecho procesal constitucional? Porque claro, un habeas corpus, si no tiene idea de penal, ¿cómo vas a resolver, además con la amplitud del habeas corpus de hoy en día, sin conocer el sistema carcelario, sin conocer la ley que regulan todo esto? ¿Cómo haces? Claro. Es decir, entonces, estos jueces constitucionales que tienen que saber penal, familia, administrativo, tienen que saber todo. ¿Cómo van a seleccionar? Y esa era la pregunta que te tenía reservada, porque claro, y solo te cuento una anécdota, Claudia y Sebastián. Tuve la oportunidad de sentarme a hablar con los jueces constitucionales. Estamos haciendo mesas para coordinar entre la Corte Nacional, la Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura para reforzar justamente con el fallo que dio la Corte Constitucional sobre los nombramientos provisionales, ¿no? Mandándoles a la parte de la legalidad. Claro, y ahí viene la preocupación, dice, hay que reforzar la parte de la justicia administrativa, ¿no? Por supuesto. Y ahí, en esas mesas, salió una inquietud de las juezas, ¿verdad? ¿No? Decían, deberíamos hacer, porque planteamos varias mesas para trabajar y coordinar entre las instituciones, porque ese es el trabajo que tiene que hacer el Estado, no es que estamos haciendo interferencia, no. Yo creo que sentarnos para que no haya desperdicio de recursos y que las instituciones logren esta coordinación para poder ser más armónicos en cuanto a la administración de justicia. Las juezas decían, hay que hacer una mesa de derecho penal. Claro. Claro. Si te das cuenta, las juezas ese rato dijeron, hay que hacer una mesa que también derecho penal. ¿Por qué? Porque les reconocen que la mayoría de casos que tienen en la Corte Constitucional de ámbito penal. Penal, claro. Entonces, claro, ahí viene lo que tú estás diciendo. Entonces, si no conocen la cárcel, entonces, claro, están alejadas desde el punto de vista abstracto en ese nido del saber constitucional. Pero no. Entonces, por eso yo cuando siempre me llevo de lo que tú me dijiste antes de la pandemia, me dijiste esto, ¿no? Yo me quedé y me quedaba grabado, y ahí es donde yo siempre sostengo. El juez constitucional no es el que solo sabe constitución. No, en absoluto. No. Claro. Entonces, la idea errada, ¿no? De que fomentaron esta pregunta. Creo, por eso te decía al inicio, no quería que gane la... Claro. Pero no porque no puedo hacer la implementación, sino porque nos rompemos esa realidad que fue pensada, como yo conversaba a inicio de la Constitución del 2008 con Ramiro Ávila, y justo él decía, no, todos los jueces tienen que saber constitucional. Exacto, en su materia, eso es. Entonces, claro, si no y ahí viene lo que dice Ari Lozada también, es la constitucionalización, es decir, lo que tenemos que hacer entender a la gente es que los jueces tienen que saber constitucional, porque no podemos alejarnos de esa materia. Pero claro, ya estamos ahora metidos en esta nueva... Ya toca. Como se dice, ya no hay más, hay que intentar hacerlo de la mejor manera posible. Pero ahí, como te vuelvo a participar, es este mensaje que nos dejó Alilo, ¿no? Alilo Lozada dice, yo creería que deberían, no creo un concurso interno, pero sí un concurso favoreciendo con cierto porcentaje a los jueces que ya saben, claro. Porque los dicen, y justamente lo que dijo Alilo Lozada,
tienen 13 años de venir resolviendo y perfeccionándose en sus fallos. Y claro, ahí viene la famosa, pero son los contaminados, son los corruptos. Pero, no, es que no son los corruptos. Claro, no, y además que yo he escuchado también que algunos cuestionan, porque claro, es verdad que seguro habrá jueces corruptos con una ética más baja y otros no, pero el hecho de ser tan pocos no es más fácil controlar dónde están, cómo hacer. Todos sabemos que en muchos casos esperamos a presentar una acción de protección al fin de semana porque sabemos que solo ciertos jueces están de turno. ¿Es cierto o no es cierto esto? Pero ni siquiera por falta de ética, simplemente porque a lo mejor queremos que sea un juez que conoce de estas materias que resuelva. Entonces, también es muy fácil controlar dónde están estos poquitos jueces. Es decir, que todo es posible. No creo que esto excluya de entrada, que ojalá no sea así, que la selección sea, pero el ser humano es como es, ¿no? Así Entonces, es. No... Sí, yo creo no me parece que esta es una garantía que no se puede romper. Claro, yo aspiro, por ejemplo, yo tengo jueces de corrupción y crimen organizado. Y creo que hasta ahora están haciendo un buen trabajo. Claro. Pero ya es un sitio donde los tenemos controlados. Es una experiencia, ¿no? Claro. La experiencia que podemos decir, tenemos jueces de ahí que los podemos ver y examinar de mejor manera. Y están con sede en Quito para que se dejen de estar contaminados de otras provincias, aparentemente. Pero ahí viene la experiencia de jueces constitucionales, lo que tú dices, podríamos controlar. Pero yo le hice una propuesta a la Corte Constitucional, que asuman la competencia de esos jueces. Sí. No. ¿Por qué no? Entonces, claro, creo que al comienzo no me la tomaron muy serio, ¿no? Bueno, la doctora Carla Andrade dijo, sí, pero con plata y todo. Dice, no, claro, le digo, yo le mando con todo y plata. Entonces yo creo, sí, en la lógica, es que Claudia, pongámonos a pensar. Sí, estoy claro. Habría que esperar a la renovación. No. Lo que yo estoy diciéndoles, a ver, yo les entrego, hago el concurso porque me toca por mandato popular hacer el concurso. Pero yo creo que no debería yo manejar esos jueces. Porque son jueces constitucionales. Es la primera y segunda instancia de la justicia constitucional. Si ya la hacemos especializada, ¿qué debemos hacer? Entregarle a la Corte Constitucional eso. No es descabellada la idea. No sé si cabe. Porque hay una división del Poder Judicial que, claro, la Corte no es poder judicial, pero, obviamente. Yo sé, pero... No sé si cabe eso, pero nunca lo había pensado, me parece una idea que hay que reflexionar. Claro, hay que reflexionar. Claro. No, yo sé que no lo van a hacer, ¿no? Porque creo que lo que tú dices, hay límites legales y constitucionales que no nos impide, pero yo me ponía a pensar, decía, ¿por qué debo cargar yo con jueces constitucionales si la propia Corte podría hacerlo? Si ya estamos especializando de la especialidad, ¿no es cierto? Porque yo manejo los jueces de justicia ordinaria. Pero ¿por qué tengo que manejar jueces constitucionales que no es ya aparentemente, en una primera fase, ya no es mi materia? Ya no debo controlarlos. ¿Quién debe controlar? La Corte. Y la Corte, claro, debería, decíamos, y nos pusimos a revolucionar. Sí. Debería crear un mini Consejo de la Judicatura. Porque la Corte tiene que dedicarse a la parte jurisdiccional constitucional y no podría dedicarse a controlar disciplinariamente. Debería, exactamente. Entonces, en la misma lógica, debería crear una unidad, algo que controle. Pero eso les dejé planteado, claro. Sí. Es que a veces soy medio loco, Pero a mí me sorprende esta propuesta, pero habría que ver si cabe como cabe, ¿no? Y si a lo mejor hasta no hay impedimento para que se pueda, hacer, ¿no? Pero sí, desde luego, a mí me parece complejo eso, ¿no? Y no me parece tampoco descabellada que sean personas con experiencia ya, porque así asegura el conocimiento del ámbito material del que viene. Así es, pero ahí viene lo que decíamos, ¿no? Que no sean solo constitucionalistas, sino no por eso.
Por que eso. sean de varias materias. Pero además, si tú ves en la experiencia comparada de los otros países también, la Corte Constitucional nunca son solo constitucionalistas, siempre Claro. hay uno de que es un docente experto de administrativo, de penal, de ¿por qué? El aporte necesario a Lo que veces, pasa, ¿no? lo que pasa es de que en el Ecuador creemos en la especialidad y creemos que no debemos saber otras ramas del derecho, cuando es el error más grande. Claro. El derecho es uno solo, estamos en un solo ordenamiento jurídico. Es decir, me parece absurdo tener Claro, esa mentalidad. claro. No, es que yo soy especialista solo en civil. No, tienes que saber por de todas las supuesto. materias. Pero, claro, yo sí creo que tú sabes un poco de todo, ¿no? Claro. Simplemente por la Profundizas, experiencia. claro. Pero sí hay un ámbito en el que te lo sabe todo. ¿Qué digo te lo sabe todo? Porque, claro, además, hoy en día el ordenamiento ecuatoriano no solo... la Constitución misma dice que no solo tenemos que manejar la Constitución, sino los instrumentos internacionales que pueden ser aplicados directamente. Entonces, claro, conocer, por ejemplo, el derecho internacional del trabajo, el derecho internacional de la niñez y adolescencia, el derecho internacional penal, sí es complejo. Muy complejo. Casi imposible, digo yo. ¿No? Por eso digo que no digo que no tenga que saber de todo, pero sí de un ámbito tienes que saber más. Sí. Tiene que saber más porque tú no puedes desconocer, por ejemplo, lo que ha dicho la Corte respecto de las garantías a las personas privadas de libertad. No puedes. No puedes. ¿no? Porque es un elemento fundamental también para resolver tus habeas corpus. ¿no? Imagínate, yo ahora en mis clases de pregrado, por ejemplo, de las de la Universidad Central del Ecuador, yo, por ejemplo, cuando ya trato ciertos temas, tengo que ingresar las sentencias de la Corte, ¿no? Claro. Por ejemplo, ve el caso del consentimiento de los adolescentes. Claro, por eso te digo. Yo sí. tengo una norma que está ahí de que dice que el consentimiento de la víctima en delitos sexuales es irrelevante. Pero con la sentencia de la Corte le rompió. Y eso tengo que enseñar a los muchachos, decirles, vean, Claro. y ahí les hago, ¿qué hago? Es decir, ya les estoy mandando no solamente la ley, sino la Constitución, las sentencias de los instrumentos Claro, internacionales. es eso. Porque lo que hay que irlos preparando desde pequeños, ¿para qué? Para que sepan que el universo del conocimiento no solamente Ya se no concentra es. ahí nomás, Claro. sino tienen que buscar, por ejemplo, cuando yo enseño el delito de esclavitud, por ejemplo, les mando a leer la sentencia Hacienda Verde versus Brasil. Claro. Sí, Entonces, sí, si te das cuenta, entonces son esas cosas que genera un nuevo conocimiento. Por eso es que, y ahí viene y cae el tema que estamos hablando. Sí, yo soy un juez constitucional. Ese juez constitucional solo debe saber constitucional. Pero además, ¿qué le pregunta de constitucional? ¿Qué es constitucional? A ver, cuando tú aterrizas el derecho constitucional, el derecho constitucional aterriza en un en un ámbito concreto. ¿Por qué? Porque tú en la Constitución tienes reconocido derecho de propiedad, derecho relativo a los niños, derecho relativo a los presos, derecho relativo... Es decir, la Constitución está dividida también. Digamos que yo no creo que la creación de las jurisdicciones así como están fue una locura de alguien que se inventó, no. Es que están porque finalmente el juez ordinario es el primero que garantiza derechos, sea civil, sea penal. Ese es el reforzamiento que dice Ali Lozada. Claro. Reforcemos la parte Exacto. administrativa, porque ese juez lo que tiene que saber es el primer garantista. Exacto, es el primero que garantiza. Porque claro, si tú fortaleces el sistema ordinario administrativo, además con las medidas cautelares, tú logras garantizar los derechos muy bien. El problema es el tiempo. Solo el tiempo. No, pero verás, ahora ya Sí. no, estamos trabajando en la parte de la justicia administrativa, que es el lugar más, entre comillas, más sensible en el sentido, porque nos hemos dedicado, yo creo que la judicatura se ha dedicado a lo penal, a la niñez, a la violencia de género, pero nos hemos descuidado del ciudadano que reclama al Estado en la parte administrativa. Claro. Pero lo más bonito es haber llegado a este cargo que por esta oportunidad que tengo, y tengo un deber ciudadano de servir al pueblo ecuatoriano con esta alta investidura, como dice Sebastián. Entonces, vean, pero
nos hemos sentado a hablar con el Contralor General del Estado y el Contralor General del Estado, su equipo técnico, mis asesores, hemos llegado a la conclusión que ellos tienen de las 10.000 causas, 7.000 ellos. Bien. Pero ahí vamos encontrando de las 7.000, posiblemente hay 5.000 solo de caducidad y prescripción. Entonces, si desalojamos todas esas 5.000, entonces la justicia administrativa no ha estado colapsada, ¿no? Y ahí que se podría hacer. Entonces, ver cómo, claro. Entonces, lo que hay que hacer es tomar decisiones, sentarnos. Ahí viene lo que decíamos, ¿no? Esta relación interinstitucional. Las instituciones tienen que sentarse a conversar, a encontrar los problemas que tienen comunes. Claro. ¿En qué me estás estorbando? ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Cómo podemos poner soluciones? Porque si seguimos... No, por aquí, a puerta cerrada, claro. No. Entonces, ahí viene la parte constitucional. Entonces, claro, normalmente a mí me vienen... el Consejo de la Judicatura es como el Ministerio de Economía un rato, ¿no? Todo el mundo te va a llorar, ¿no? Te va a llorar el mundo. Vas al Ministerio de Economía por la plata. Por la plata. En cambio, a la Judicatura te van... Es que, doctor, tengo jueces que me están planteando sentencias de acción de protección y vea lo que me están haciendo. Entonces yo me quedo pensando, le digo, vea, yo no puedo ingerir en los jueces, ¿no? Usted me presenta una queja, yo puedo hacer el error inexcusable, pero si usted quiere una solución a su sentencia, vaya a la Corte Constitucional en la sala de selección, le digo. ¿Para qué? Para que tomen ese caso de urgencia. Y puedan dictar unas reglas que sirvan para... Eso. Entonces yo los he enviado para allá, ventajosamente la Corte se da cuenta que también es una cuestión grave, porque hay resoluciones de jueces que realmente... Yo ¿qué he encontrado en esta realidad, Claudia? Nos hemos dedicado solo a parte del habeas corpus, de las medidas cautelares que ponen en libertad a detenidos. Y eso ha sido el escándalo. Claro, porque siempre la parte penal está en el ojo del huracán. Claro. Pero nos hemos descuidado que hay acciones de protección que rayan en el asalto al Estado, ¿verdad? Sí. Y realmente yo me he quedado, te digo, Claudia, que uno se queda, dice, ¿cómo puede haber la acción para esta claro, cosa? Claro. Hay casos que no debería haber y les han dado y llegan a tener indemnizaciones de 45 millones de dólares. Ayer me contaban de una acción de protección para no pagar, para que se le rebajara el IVA. Qué loco. Ahora, sí, es cierto. Es decir, ¿cómo tú puedes, a través de acción de protección, decir que están violando y el juez acceder y decirle efectivamente? Pero además, la acción esta es cuestión de la Corte Constitucional y de una acción de inconstitucionalidad. ¿Cómo el juez puede admitir una acción de protección, además dictar una sentencia que tiene efectos particulares y cómo particulares le rebajamos el IVA? Solo a él. Claro, imposible. Tú te das cuenta de lo absurdo que es esto. No, pero pensar que pueden hacer esto un juez. Entonces, claro, pero ahí te llama la reflexión, dices, claro, ese juez no es apto para que llegue, ¿no? Pero hay otros jueces que verdaderamente tienen ese conocimiento y que se han preocupado y hay una sentencia espectacular. Claro, entonces ahí vos también tienes aquí oportunidad, porque en la academia te vienen cualquier cantidad de fiscales, de jueces, porque han cambiado el interés. Por ejemplo, yo ahora encuentro en la maestría de penal, ya no encuentro fiscales y jueces, ¿no? Solo encuentro abogados en libre ejercicio. El interés para los jueces y fiscales es el derecho constitucional ahora. Y ahí están metidos ahora. Ya han dejado la parte penal. Dicen, no, eso ya como hago todos los días, no necesito fortalecerme en la parte. Claro. Y ahí es donde vos puedes tener esta información, esta retroalimentación, cuando ves estas sentencias y dices, ¿cómo puede afectar? Pero hay acciones de protección de actos administrativos prescritos, ¿no? Y pide una devolución de los tributos aduaneros. Y si se abre esa puerta, Claudia, claro, si se abre esa puerta, sería casi abrir una puerta para que el Estado devuelva
más de 500 millones de dólares. Es decir, es gravísimo, ¿no? Claro. Y esto nos angustia como claro, Estado, ¿no? Pero bueno, ahí como dices tú, la Corte puede poner eso en revisión, puede decir, mire, hay cosas que aquí no pueden pasar, ¿no? Como debería hacer en este caso. Aclarar que cuando se trata de una ley y de una norma que afecta a todo el mundo, tú no puedes ir a acción de protección. Pero imagínate que conversábamos con claro, cuando Joel Escudero manda cuando dice que las medidas cautelares están desnaturalizadas para contra resoluciones, cuando yo lo dije eso hace un año atrás, comenzamos a ver y nos manda a investigarle a los jueces de estos que están metidos en metástasis, y fundamentalmente al juez de Santo Domingo, Curipayo. Y claro, pedimos los expedientes y la dirección provincial nos envía, viene la directora, y resulta que el juez puso 18 personas y nunca dictó sentencia. Nunca dictó sentencia. Solo verbal, la decisión verbal. Solo la decisión y verbal. Nunca redujo, justamente era el negocio turbio para que esa sentencia no lo obligale a que mande la sentencia a la Corte. Claro. Y decía Joel que cuando hubo la audiencia decía que él justamente decía, ¿dónde está mi falta? Claro. Si no hay sentencia. Si no hay sentencia. ¿Te das cuenta? Pero claro, era todo este negocio maligno. Entonces, por eso los jueces son los que se desprestigian todos, ¿no? Ahora, claro. Ojalá la justicia constitucional llene esta expectativa. Ojalá. Llene la expectativa, pero creo que no haya decepciones, ¿no? Pero siempre tenemos que mandar un mensaje positivo, ¿no? Claro, por supuesto. Este mensaje positivo es que primero, si ya convocamos al concurso, se presenten siempre los mejores y los que quieran ser jueces constitucionales y logren llenar la expectativa que tanto el pueblo, porque el pueblo al rato que dio su mandato en el voto, que se porten bien, ¿no? Y como yo siempre sé decir, y pongo la frase sacramental que están en las sentencias, administrando en el nombre del pueblo ecuatoriano, ¿no? Y tomen esa cuestión simbólica, que es justamente decir, yo estoy administrando, ¿por qué? Porque el pueblo ecuatoriano me permite. Por supuesto. Y ese es el mensaje fuerte, de que el juez debe entender que no es cualquier deber, no es un deber personal, no es un deber particular, es un deber del pueblo. Yo tengo que satisfacer al pueblo y administrarle justicia al pueblo, para que el pueblo tenga en los jueces constitucionales, no solamente en los ordinarios, sino en los jueces constitucionales, esta verdadera garantía, claro, de respeto a los claro, demás. Y además sí creo que también puedes tener instrumentos a la hora de la selección para evaluar la capacidad de un juez de resolver cuestiones que deberían entrar en estas garantías, ¿no? Con práctica clara y para ver qué tipo de sentencia logren sacar en un caso determinado de acción de protección. Sobre todo, por ejemplo, si saben o no reparar integralmente, qué saben de la reparación integral, porque esto es otro gran tema, ¿no? Si tú ves que la mayoría de jueces, desde mi punto de vista, no está reparando. Es decir, toda esta sentencia pudieran ir a acción extraordinaria por no cumplir con la reparación integral, ¿no? Entonces, también ese es un ámbito importante. ¿Cómo reparo? ¿Qué reparo? ¿Cuáles serían los pasos a dar para reparar integralmente? Claro, es un tema que todavía está en discusión, ¿no? Y todavía la gente no entiende la reparación, ¿no? Y ese es uno de los retos que tiene la justicia constitucional también, ¿no? Claro, que eso la penal también se desbaratan pero claro, la penal también tiene otras dificultades, ¿no? Es más difícil para un juez penal también reparar integralmente porque al otro lado está una persona física, claro, que puede tener patrimonio y no puede tener, ¿no? El juez de garantía lo tiene un poquito más fácil porque es el Estado normalmente, ¿no? Sí. Entonces, ahí creo que el juez penal, desde mi punto de vista, y de hecho la reparación integral en materia penal no está funcionando, ¿no? Pero porque, claro, habría que también ahí teóricamente intentar cambiar los parámetros, no cuantificar, porque si tú cuantificas y la persona que tiene que pagar no tiene dinero, ¿cómo hace? Además está en la cárcel y no produce nada. Y además, acuérdate que el detenido, el privado de libertad, claro,
se le suspende los derechos de ciudadanía Todo. y no puede ejercer nada. ¿De no dónde puede saca? firmar contratos, no puede. Claro, y es un gran problema, ¿no? Es totalmente interdicto, no tiene ningún... Si no tiene patrimonio previo, ya no puedes reparar, no vas a poder reparar Claro, nunca. entonces tienes esa... Claro, ahora, ve, y eso es, por ejemplo, lo que yo estoy tratando y ojalá lo logre en el concurso de los jueces nacionales, ¿no? Porque pienso que jueces nacionales tienen que saber resolver casos complejos, ¿no? Claro. No claro. esos casitos chiquitos, Claro. no, ellos tienen que resolver bien, como yo sé decir, un juez, cualquier juez, ¿no? Pero más de un juez nacional, tiene que marcar la discusión jurídica. Lo que está haciendo la Corte Constitucional está marcando cómo debemos discutir, ¿cierto? Todavía la Corte Nacional no llega a ese nivel, ¿no es cierto? Tal vez llegó en un momento determinado, porque claro. hay sentencias que hicieron historia. Claro, por ejemplo, sí, claro, y nosotros a veces no tenemos memoria. Ya. Yo, mis docentes, por ejemplo, era gente ya adulta, y ellos decían que la mejor series de la Gaceta Judicial son las 7, 8 y 9. Claro. Entonces, claro, nosotros esa serie para los jóvenes, ¿qué también será, no? Pero me decían que las mejores sentencias de la Corte Suprema de Justicia no son las del 97. Están en las series del año, son del 50, 60, ¿no? Porque la serie de esa época es de esos años, ¿no? Y ahí están grandes juristas ecuatorianos, como, digamos, el doctor Víctor Manuel Peña Herrera. Entonces, están gente de muy alto nivel académico. Lo que pasa es que el Ecuador tiene una falta de respeto a la historia. De memoria histórica, sí es cierto eso. El Ecuador Es verdad. no recupera su memoria histórica. Por ejemplo, en la Central nosotros tenemos libros de profesores valiosísimos, pero se han perdido en el tiempo. Uh-huh. Tenemos Aurelio García, Humberto García, el mismo el doctor Guerrero, Pérez Guerrero, Juan Isaac Lobato, que aquí pretendemos sacarle. Profesores de altísimo nivel, pero somos irrespetuosos con esa memoria. Sí, y creo que ahí viene el asunto. Por ejemplo, la Católica también tiene gran producción. Ustedes tienen esa memoria, pero debemos rescatar y tenerles como ese antecedente histórico, ¿no? Pero claro, creemos que el Ecuador solo comenzó a partir del 2008, ¿no? Y no es así. El Ecuador siempre tiene que volver a recuperar esa memoria histórica. Claro, ¿no? Porque finalmente son las dos cortes, ¿no? La nacional y la constitucional, marcan el debate jurídico, ¿no? Entonces, jurídico. Como sea, ¿no? Aunque podamos en algunos casos puntuales no estar de acuerdo, pero no importa. Es decir, la discusión se abre exactamente sobre estos temas que van determinando, ¿no? Sí. Es que mientras nosotros no asumamos el reto de, por ejemplo, ¿por qué estudiamos maestrías? Yo siempre digo que el estudio de las maestrías, yo les digo a los estudiantes, hay dos clases de estudiantes, el de necesidad y el deseo. El de necesidad es el que viene por un título, a ese no le interesa estudiar. El de deseo viene porque quiere saber aprender. Más, claro. A ese estudiante hay que exprimirlo, ¿no es cierto? Porque ese es el estudiante y ese es el que va a ser un buen juez. Exacto. Va a ser un buen funcionario, va a ser un buen abogado en libre ejercicio. ¿Por qué? Porque está deseoso de aprender todos los días, ¿no? El que solo viene por la necesidad de un simple título, ese es que a veces es solamente para el puntaje. Entonces yo por eso decía cuando yo planteaba los requisitos para juez nacional, yo le decía hay que quitar el título de doctorado, doctor en Derecho. ¿Por qué? Estoy de acuerdo, yo contigo hablaba de este asunto. Claro, yo discutí eso y lo bajé, Bras. Claro. Lo bajé porque le digo, yo no estoy nombrando... Te felicito por ello. Le digo, no estoy nombrando un docente, porque exacto, el docente... yo parto ahí lo que me decía César Montaño. Un día cuando me dijo, ¿a vos te interesa ser docente? Sigue el doctor. Si no te interesa ser docente, quédate con las maestrías. Entonces, ese mismo criterio yo llevé al pleno. Claro, claro. Y dije, yo no estoy nombrando docentes, estoy nombrando jueces. O investigadores. Exactamente. Exacto. Pero claro,
y ahí tuve la contraposición, claro. Yo ya probé un reglamento y vino vocales, vinieron los abogados. Entonces entró Ramiro García, el Merbenaiz. No, es que nosotros somos... Digo, pero ve, por no hacerme problema en el sentido otra vez lo incluí. Pero de hecho yo al Seba le dije, yo si tuviera que escoger un juez, yo miraría su sentencia. No voy a mirar el título, porque además, ¿qué me importa el título de doctorado? El doctorado no aprendo a escribir sentencias. En el doctorado yo aprendo a hacer investigación, a ser docente. Yo le quitaría, ¿por qué tiene que ser doctor un juez? No hay necesidad, porque el juez puede haber aprendido, es como también cualquier abogado. ¿Para qué viene un abogado a hacer el doctorado? El abogado que siga especializándose, haga una maestría de penal, haga una maestría de procesal, de administrativo, porque solo así tendrá los conocimientos para ser buen abogado en todos los ámbitos. El doctorado no le sirve para eso. No le sirve. No. Entonces, luego sí puede tener una pasión, pero de verdad yo estoy de acuerdo contigo, yo no tomaría en consideración un título de PhD. Ahí viene lo que tú dices, ve. ¿Qué pasaba? A ver, acuérdate cuál fue la dificultad cuando hubo esta situación de los títulos, ¿no? El doctor Ernesto Albán, el doctor Arturo Donoso, quienes hablan, no teníamos maestrías. Claro. Y Ramiro les decía, pero vean, los tienen libros, son tipos que han trabajado en el área penal, tienen una experiencia vasta, pero claro, en requisito formal. Sí. Pero ahí toda la materialidad se perdía, ¿no? Y ahí viene lo que estamos diciendo, ¿no? Que yo calificaría a un juez por lo que hace una sentencia, no por su título académico, ¿no? Exactamente. Entonces, porque esa es la garantía, claro. Porque ese juez es el que sabe resolver sobre la marcha, porque un juez, con el sistema de oralidad que tenemos, uno levanta la mano y le dice, juez, impugno o lo que sea, y el juez tiene que resolver ese rato. Ya no se tiene. Ya no hay cómo consultar. Claro. Hay que saber. No, claro que hay jueces que te paran la audiencia, se van, llaman. Pero en teoría no debería ser así. Claro. Digamos que no debería ser así, ¿no? Uno debería, y eso se aprende con la práctica. Eso se aprende no de memoria, eso se aprende poco a poco con los años, con el tiempo. Y también en ese sentido, por eso normalmente a las altas cortes se llega con una trayectoria, claro, que garantiza todo eso, ¿no? Sí. No con un PhD, perdóname. Claro, así es. Es que estamos hablando en el mismo diálogo, ¿verdad? ¿No? Sí. Yo siempre tuve esa posición, ¿no? Pero acuérdate que para ser juez, yo fui 2 años y medio con juez, ¿verdad? ¿No? Yo aprendí y entendí que ser juez. Claro. Porque yo era un abogado en libre ejercicio que, como decía un profesor, los abogados en libre ejercicio somos emocionales. Entonces, por claro, supuesto. Somos emocionales, claro. Porque, claro, cuando damos nuestros alegatos, hay que serlo. Queremos emocionalmente convencerlo al juez para traerle a mi posición. El juez es otra estructura. Claro. ¿Cierto? El juez es ese que debe tener esa neutralidad, ese equilibrio emocional, analizar, no meterse ni con la una ni con la otra, porque me cae mal o no me cae. Y eso es bien difícil, ¿verdad? ¿No? Ser juez es complejo, porque hasta esa capacidad, esa inteligencia emocional tienes que tener. Y ahí viene el conocimiento y la capacidad de resolución de casos complejos, ¿no? Porque el juez, el día a día, se aprende. Y ese es el mejor posgrado que puede tener, ¿no? Seguro. Hay una última cosa que quisiera conocer tu opinión. Yo considero también que esta memoria histórica de que se crea en la institución, ¿no? También se puede fomentar, apoyar a través de personas, digamos, de que haya, en España se llaman letrado, ¿no? Yeah. Que son personas que apoyan los jueces, pero no son de nombramiento de los jueces, sino son de la institución. ¿Qué hace el letrado? Es el que te apoya en la preparación de la sentencia exactamente desde el punto de vista de la memoria histórica, porque te dice, mire que este día esta sentencia dijo esto dijo lo otro, ¿no? Y sin embargo aquí, tú sabes, la Corte Suprema, la Corte Constitucional cambia al juez y cambia todo, no queda nadie
practica o casi nadie. En la Corte Nacional no pasa eso, ¿verdad? Sí hay, No eso mucho, te iba a preguntar. no hay mucho, ¿verdad? No hay muchos Se personales, queda, quedan. se van quedando el mismo personal. ¿Ah, sí? En la Corte Constitucional, ¿qué sucedió? No sabía, ¿ves? Acuérdate, Me parece interesante. claro, a partir de la Corte del doctor, de la Corte esta que entró en el 2019, me parece que entró, ellos sí cambiaron todo, ¿no? Porque tenían duda del personal. Ya. Entonces, claro, yo conversaba con uno de los jueces, me decía, la única manera era comenzar de cero con el personal. ¿Por qué? Porque tenían duda del anterior personal. Ya, bueno, eso es razonable en función. Claro, entonces nosotros también en la Corte Nacional también podemos tener duda de ciertos personajes, ¿no? Pero también tenemos que confiar también en gente que tiene esta capacidad de memoria institucional. Pero sí hay, entonces. Claro, en Corte Nacional creo que se quedan un gran porcentaje de los equipos de los jueces, a pesar que son de libre remoción, siguen caminando con el nuevo juez cada vez. Pero esto es por voluntad del juez, porque Claro, tú has dicho, a pesar es de voluntad ser de del juez, libre claro, remoción. claro, Sí, claro. Claro, es voluntad Es del- esta libre remoción que a mí sí me Claro, crea, dígame, ¿no? claro. Porque sí creo que indudablemente el juez tiene que tener a algunas personas de su confianza, ¿no? Pero sí también sería importante construir estos funcionarios de las cortes para que mantengan esta memoria, ¿no? Claro, Personas, una buena digamos, alternativa, ¿no? Claro. Y yo siempre lo pienso, pero nunca había, por eso te lo pregunto, porque nunca he tenido una retroalimentación en sentido contrario de cuáles son las ventajas, sin embargo, de renovar todo el equipo cada vez que cambia el juez, ¿no? A mí no me parece que haya ahí ventaja, no, no hay ventaja ahí. Y eso, bueno, hoy es mucho más fácil tener memoria porque hay bases de datos que tienen todo, ¿no? La memoria histórica, exacto, ya no sirven tanto las personas porque están las máquinas, que son las memorias históricas. Pero igual es así, yo sí creo que tal vez podría también ser útil en ese sentido que tú decías, que a veces no recordamos sentencias muy importantes, ¿no? De las cortes que han hecho la historia también de este país y del derecho. Pero lindo, ¿no? Vean, por eso es tan lindo venir a la Andina y conversar en esta familiaridad que tenemos. Y de temas tan importantes, ¿no? Tan porque importantes, esto de los sí. jueces constitucionales que habíamos comenzado el tema, son una expectativa muy fuerte. Es una apuesta fuerte. Muy sí. fuerte, ¿verdad? ¿No? Porque creo que cuando se posesionen esos jueces van a ser más importantes que los jueces nacionales, creo. Bueno, la gente estará observándole Sí, más, seguramente. Claro, porque toma en cuenta, el juez nacional se desliza un rato y es visible. Pero ahora un juez constitucional que fue aparentemente por la corrupción, la desnaturalización, el abuso de derecho, esos jueces están llamados a qué? Exactamente. Van a ser visibilizados muy fuerte. Es que en sus manos están las garantías de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y sí, esta es una gran responsabilidad, porque de ellos va a depender todo. Es decir, la posibilidad de decir que este sistema constitucional ha funcionado, que el sistema de garantía ha funcionado, sí, una gran responsabilidad, ¿no? Sí, una gran responsabilidad. De hecho, cuando me dicen, no, es que van a ser muchísimos los que se presenten, digo, bueno, yo me lo pensaría bien, es decir, yo sí me lo pensaría, porque por lo menos al principio sí es una gran responsabilidad, porque claro, teniéndolos así podemos dar seguimiento a su sentencia, a lo que han dicho, a lo que han hecho, porque están muy localizadas. Piensa en la academia, la facilidad con la que vamos a poder dar seguimiento casi diario a estas pocas sentencias que vamos a tener. Están localizadas, entonces sí es una responsabilidad que tendrán que tomarse muy en serio los que van a presentarse a este concurso. Y ahí viene el proceso de selección, hay que ver cómo hacerlo realmente más serio de lo que... Sí, y sobre todo para realmente averiguar las capacidades, ¿no? Claro, y ahí viene la inquietud que a veces tienen, y como a veces me dice la gente, ¿qué pasa con usted de la terna? Le digo, hay intereses, ahí están los intereses, ¿no? Porque
¿Qué pasaría y por qué la prontitud con que el Consejo de Participación Ciudadana pide? No es del afán que yo quedarme o no quedarme en el cargo. Para mí, volver a la actividad privada y docente es mucho más, ¿cómo se dice? Más llevadero. Más llevadero. Disfruta mucho más. Sí, porque yo esto es un creo peso. que... Es decir, lo haces con todo el cariño, el amor y lo estás haciendo muy bien, déjame decirte eso. Pero sí es un peso. Claro, es un peso. Sí es una angustia. Claro, sí estamos... Y tú sabes que, claro, ahí uno dice, ¿por qué viene el interés de descontinuar o lograr, a pesar de que uno puede haber dejado muchas cosas, a la gente de cierto interés político no le interesa que uno continúe? Ya. ¿No? ¿Por qué? Porque les estorbas, ¿no? Y cuando estás haciendo bien las cosas y con neutralidad y con fuerza, claro, este me estorba. Por supuesto. ¿Y qué está en juego ahí? 3 concursos. Claro. El concurso de jueces constitucionales que estamos viendo que tiene una relevancia, importancia brutal. Entonces, ¿qué tienes ahí? Meter jueces constitucionales de tu interés, ¿no? Meter jueces en sus 500, meter jueces nacionales. Es decir, ahí uno va a entenderse, a ver, ¿por qué? Claro. ¿Por qué? Porque son los que van a manejar nuestros derechos día a día. Exactamente, porque van a guiar y van a tratar de poner la gente de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pero pienso que volver otra vez a la vida normal y tranquila es más sano. Es más sano. Voy a volver otra vez. Indudable, pero antes hay que cumplir con estas tareas. Antes hay que cumplir. A ver, la tarea, bueno, yo no creo que es una tarea, para mí es una... Bueno, como dicen los reto. Como dicen los italianos, una labore. Una laboro, ¿no? Porque laboro, sí. a ver, porque yo ahí divido porque tarea, trabajo es castigo. Bueno, no siempre. No, pero depende. A ver, no, espera, yo le comprendo así. Trabajo es un castigo, labor es la actividad humana. Entonces, la labor uno hace y goza y se siente bien y es feliz haciendo esa labor. Ya. ¿No es cierto? Entonces... Pero hay casos en los que coinciden. Claro, ¿te parece? Claro, sí. Pero pero yo le trato de llevar a la parte, como se dice, siempre positiva. Sí, por supuesto. Y creo que cuando me dicen en el consejo, me dicen, doctor, y se estresa, no. Yo me divierto porque estoy tratando de hacer una cosa que, a pesar de que uno no haya... Considero que... Pero es importante levantar la institucionalidad, conseguir de que la gente, como decíamos aquí con Paulina, que tenga paz para que pueda producir mejor, se sienta más feliz. Y esa tranquilidad hace que la gente comience a comprometerse mucho más con la institucionalidad. Por supuesto. Y conseguir eso es bastante en una institución que fue golpeada por toda la crisis ética, moral de sus vocales, de sus jueces que están cuestionados. Y esa destrucción de estos intereses personales ha sido una tarea que rescatar eso, ponerse como dicen, solo un loco podría haberse metido en un sitio tan difícil. Pero creo que es bonito. O con mucho coraje también, ¿no? Y esto, y sobre todo yo sí creo que eso, aunque es un trabajo difícil, cuando lo haces con cariño, con entusiasmo, sientes que es bueno que puedas estar ahí para aprovechar, ¿no? El paso y cambiar las cosas. Y lo fundamental, demostrar que en el Ecuador y en el mundo los buenos somos más. Seguro. No tengo duda de eso. Claro, los buenos somos más. Y cuando nos unimos los buenos, podemos hacer cosas buenas. Sin duda. Y mejores. Y demostrar que la gente que está dedicada a estas cuestiones personales, que encuentran agendas de interés personal, son los que realmente no deberían llegar. Claro. Y por eso uno los puede llamar y decir, vengan buenos, trabajemos, hagamos. Exactamente. Por ejemplo, es lo mismo que pasa aquí en la Andina. Entonces, en la Andina, esta energía positiva que tiene la Andina es justamente atrae gente buena. Y por eso la universidad siempre tiene esa actividad positiva hacia afuera. Porque somos buenos. Y tratamos de cumplir éticamente. Entonces, cuando hacemos ese compromiso, trasladamos a otros lugares. Por ejemplo, en la central, en mi trabajo. ¿Qué puedo tener errores?
Por supuesto, todos tenemos errores, ¿no? pero no son errores de bulto, no son pero errores somos de mala fe, éticamente íntegros. Bueno, Tratamos. digamos que eso, no, todos y todas podemos equivocarnos, pero la idea es esa, ¿no? Poder ser y poder formar gente buena que sepa, que haga bien las cosas. En el Día del Maestro tuve mensajes de varios estudiantes y siempre los estudiantes decían: vea, profesor, no solamente nos hace ver el derecho desde el punto de vista de la formalidad, sino desde el punto de vista humano. Y nos enseña que el derecho no solamente tenemos que aprender la ley, sino la parte humanizarnos y ver todas estas cuestiones éticas. Entonces, cuando te dicen eso muchachos de 20, 21 años, sientes que estás cumpliendo con tu rol, ¿no? Estás haciendo un buen trabajo. Estás haciendo bien las cosas. Estás haciendo un buen trabajo y haces que esa gente se meta en el andarivel de la gente buena. La gente buena, porque la gente buena somos más. Y tenemos que meternos en este mensaje de que si vos vas a ser juez, tienes que hacer esa actividad de que eres bueno y que el país necesita gente buena, gente ética, gente que está comprometida con las garantías, con los derechos, no con el interés personal, no mercadear la justicia comprando y vendiéndola al mejor postor. Eso, por ejemplo, es complejo, ¿no? Y si vos no entiendes qué es ser juez, mejor no te metas a los No te metas, sí, exacto. No le dañes a la institución, no le dañes al país, y no le quites la confianza al pueblo ecuatoriano, ¿no? Porque el pueblo dice: yo voté por vos y ahora te voy aposté por ti, claro. Entonces, ese es el punto. Álvaro, querido, creo que este mensaje nos permite cerrar con broche de oro no sé, este capítulo exacto, este capítulo, a veces se me va la palabra, perdóneme, este capítulo, mejor imposible, creo, agradecerte. Gracias. Este diálogo y esta linda conversación y desearte toda la suerte en lo que te queda por hacer y también desearle al Ecuador que todo vaya bien y podamos tener grandes jueces constitucionales en ese sentido. Sí, ojalá podamos garantizar eso, y creo que el compromiso que tenemos es eso, ¿no? Y ojalá entren los mejores, los buenos, ¿no? Y que los malos se autoexcluyan. Y el sistema también los excluye. Así sea. Gracias, Claudita, gracias, Sebastián, ¿no? Y gracias a ti, Álvaro, gracias a ti, Claudia. Gracias. Y muchas gracias a nuestros radioescuchas. Les recordamos que el programa Hablemos en Derecho se emite los días martes a las 10 de la mañana. Fuimos Álvaro Román, Claudia Sorini y Sebastián Párez aquí en Radio Voz Andina Internacional. Un saludo y hasta siempre.